¿Qué tal, chavos? Buenas tardes. Vamos a continuar. Recuerden que estábamos haciendo un repaso de lo que vieron ustedes en el primer semestre. Este repaso pues creo que ya se prolongó mucho tiempo. ¿Con qué estábamos trabajando? Estábamos trabajando con aritmética. ¿Qué es la aritmética? Pues es una rama de las matemáticas. ¿Qué vimos en aritmética? Pues vimos propiamente operaciones con los números reales. ¿Qué operaciones vimos? Vimos suma, vimos resta, vimos multiplicación, vimos división, potencia también la vieron, y radicación, radicales. ¿Sale? Esto es prácticamente lo que es aritmética. ¿Qué vamos a ver ahora o con qué vamos a trabajar a partir de estos días? Vamos a trabajar con álgebra. Bueno, ¿y qué es el álgebra? Pues indudablemente que también es una rama de las matemáticas. Eso es obvio, ¿no? Es una rama de la matemática. ¿Qué estudia el álgebra? Pues también estudia cantidades también. ¿De qué manera estudia esas cantidades? Pues lo que hace es estudiarla de una manera, de un modo más general que la aritmética. Estudia cantidades de un modo más general. Oye, ¿y a qué te refieres con que el álgebra estudia cantidades de un modo más general? ¿A qué te refieres? Bueno, pues que estas cantidades, en aritmética veíamos un número y ese número nos representaba una cantidad determinada, 20. 10 me representa una cantidad determinada. ¿Qué va a pasar entonces con el álgebra? Ahora el álgebra, esta cantidad la vamos a poder representar, la cantidad, aquí pongo la nota, la cantidad la vamos a poder representar ya no solamente con números. La cantidad la voy a poder representar por medio de letras. Y eso me permite estudiar a la cantidad de manera más general. ¿Sale? Entonces, ahora esta cantidad la vamos a representar por medio de letras. Hasta aquí vamos bien, espero que no haya ninguna duda. ¿Sale? El número, ¿para qué utilizábamos los números en aritmética? Para representar cantidades. ¿Sale? Ahora, en álgebra vamos a utilizar, aparte de los números, vamos a utilizar también las letras. ¿Y qué nos van a representar estas letras? Cantidades. Esas cantidades pueden ser cantidades conocidas o bien cantidades desconocidas. Normalmente para las cantidades conocidas vamos a utilizar las primeras letras del abecedario. Y para las cantidades desconocidas vamos a utilizar las últimas letras del abecedario. Creo que esa es la parte que nos va a hacer un poquito de ruido aquí en álgebra. Que vamos a estar trabajando con números y vamos a estar trabajando con letras. Ahora, igual que en aritmética, también vamos a trabajar con operaciones en el álgebra. ¿Qué operaciones? Pues vamos a hacer las mismas operaciones. Suma, resta, multiplicación, división, potencias y radicación. Las mismas operaciones las vamos a estar trabajando en álgebra. Creo que con esa parte no vamos a tener ningún problema. Ok, vamos a empezar o vamos a ir marcando o viendo conceptos fundamentales aquí en aritmética. Ok, ese es el objetivo de este primer apunte, de esta primer clase de álgebra. Vamos a empezar con el primer, bueno, ya tenemos aquí un concepto, ¿no? ¿Qué es el álgebra?
Ahora, vámonos al siguiente concepto. ¿Qué es una expresión algebraica? ¿Qué es una expresión algebraica? Es lo primero que me interesa que ubiquen ustedes. ¿Sale? Una expresión algebraica es cualquier expresión, perdón por la redundancia, cualquier expresión que indica una o varias de las operaciones algebraicas que mencionamos hace ratito, que indica una o varias operaciones. ¿Qué operaciones? Estas que les mencioné aquí. Una suma, una resta, una multiplicación, una división, una potenciación y una radicación. Entonces, una expresión algebraica es una expresión que me va a indicar una o varias operaciones. ¿Qué operaciones? Ya las mencionamos. Pero hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Ahora ya vamos a combinar números y letras. Por ejemplo, 3A más Y. Si podemos darnos cuenta, aquí tenemos dos operaciones, una suma y una multiplicación. ¿Sale? Y esto es una expresión algebraica. Esto es una expresión algebraica. Esto es una expresión algebraica. Y en esas operaciones algebraicas, pues ya estamos viendo esto. Esto es una expresión algebraica. 7x menos 6y es una expresión algebraica. Son expresiones, ¿sale? Que me indican una o varias operaciones. Aquí tenemos una suma, aquí tenemos una multiplicación, acá tenemos una multiplicación, acá tenemos una potencia, acá tenemos una diferencia, una resta, acá tenemos un producto, acá tenemos una radicación, ¿sale? Acá tenemos una resta, una multiplicación. Todo esto son expresiones algebraicas, ¿sale? Ok, vamos con el siguiente concepto, vamos marcando nuestros conceptitos. Concepto 1. Concepto 2. ¿Cuál es el segundo concepto que me interesa? Término algebraico. Término algebraico. ¿Qué es un término algebraico? Ok, vamos a definirlo. Un término algebraico también va a ser una expresión. Eso es indudablemente. ¿Ok? Una expresión compuesta es una expresión compuesta por números concretos. Una expresión compuesta por números concretos. Por números concretos. ¿Estamos de acuerdo? Y, o bien, letras. Y letras. ¿Sale? Y estos números van a estar relacionados, van a estar unidos. Estos números y estas letras vamos a ponerle relacionados, ¿sale? Mediante operaciones. Hay que tener mucho cuidado, mediante operaciones. ¿Qué operaciones? Nada más. Aquí vamos a limitar. Puede ser multiplicación, nada más. Puede ser división. Puede ser potencia. O bien puede ser radicación. Estoy quitando dos operaciones, suma y resta. Si se dan cuenta, aquí no mencioné ni la suma ni la resta. Esa es la diferencia con una expresión algebraica. Una expresión algebraica puede tener sumas. Un término algebraico es una expresión que va a estar compuesta por números concretos, los que vimos en aritmética, y letras. Estos números concretos y estas letras van a estar relacionadas.
Van a estar relacionadas mediante ¿qué? Mediante una de estas operaciones, ya sea multiplicación, ya sea división, ya sea potencia, o bien ya sea radicación, o la combinación de estas, pero no en un término algebraico. En un término algebraico omitimos la suma y la resta. Ejemplo, 5x, ¿sale? 5x. ¿Qué operación hay aquí? Esto es una multiplicación. Es una multiplicación, ¿sale? El producto del número concreto 5 con el número literal x. Recuerden que ahora estas variables, estas letras me van a representar un número. ¿Qué número? Cualquiera. ¿Sale? Entonces, esta expresión, este término algebraico, me está planteando la relación de un número concreto con un número literal. ¿Qué número literal? X. Entonces, 5 multiplica ¿a quién? A X. Y esto es un término algebraico. Esto es un término algebraico también. ¿Sale? Aquí también tenemos una relación de un número concreto con un número literal o con una literal nada más, pues para no confundirlos. ¿Sale? Aquí también hay una multiplicación. Hay una multiplicación también. Y aparte de la multiplicación también tenemos una potencia. ¿Sale? Aquí está la potencia. ¿Sí? Esto es un término algebraico. Y también me está marcando una relación de un número, en este caso, con la literal A y con la literal B. ¿Qué me está indicando? El triple producto del número literal A y el número literal B. Esto es un término algebraico también. ¿Sale? ¿Y esto qué me indica? Una división o bien un cociente, como quieran verlo ustedes. ¿Sale? Esto es un término algebraico. ¿Sale? ¿Y qué me indica? ¿Qué operación? Radicación. O raíz cuadrada, siendo más específicos. Esto es un término algebraico. ¿Sale? Todos estos son ejemplos de términos algebraicos. Ok, otra vez, ¿qué es un término algebraico? Es una expresión compuesta por números concretos y letras. Estos números y estas letras van a estar relacionados mediante una operación. ¿Qué operación? Puede ser una multiplicación, puede ser una división, puede ser una potencia, o bien puede ser la combinación de dos de estas o más de estas, como tenemos aquí. Acá tengo producto, tengo radicación, acá tengo producto y tengo potencia. ¿Sale? Ok. Tercer conceptito o tercera idea. Elementos de un término algebraico. Perdón, me equivoqué. Algebraico. ¿Cuáles son los elementos de un término algebraico? Ok. Un término algebraico va a tener un signo. Va a tener un coeficiente numérico. Y va a tener una parte literal. Estos son los elementos de un término algebraico. Un signo. En un término algebraico, el signo más, cuando va al principio, lo omitimos. ¿Sale? Acá, por ejemplo, aquí alguien va a decir, oye, profe, este término algebraico no tiene signo, este tampoco tiene signo, no tiene signo, no hay signo en estos. Ok,
aquí hay un signo más, que no hay necesidad de escribirlo. Va, analizamos entonces. Vamos a ver. Elementos de un término algebraico. Vamos a empezar. 7x cuadrada. Signo. Aquí está, que no está escrito. No hay necesidad de escribirlo, pero sabemos que es un signo. Más un coeficiente numérico, el 7, y una parte literal. La parte literal va junto con su exponente, ¿eh? ¿Sale? Entonces, 3 elementos de un término algebraico: signo, coeficiente numérico y parte literal. Esos son los elementos de un término algebraico. ¿Sale? Más adelante vamos a dejar algunos ejercicios. Vamos a analizar otro término algebraico. Por ejemplo, menos 4xy. Elementos: signo, un signo negativo. ¿Sale? Ahí está el primer elemento. Un coeficiente numérico, 4. Y una parte literal. En este caso, la parte literal está formada por la literal X y la literal Y. Creo que para identificar los elementos de un término algebraico, creo yo que no hay mucho problema. ¿Sale? Ok. Siguiente conceptito, que sería la idea 4, ¿no? La idea 4. Grado. El grado de un término, grado, nada más grado. ¿Sale? Después vamos a separar esto de grado. ¿Sale? El grado de un término algebraico es la suma de los exponentes de sus factores literales, Oye, profe, ¿por qué dices factores? Esta X y esta Y están multiplicando. Están multiplicando también con el 4. Por eso decimos factores. Ok. El grado es la suma de los exponentes de sus factores. Factores, me faltó, sí lo puse, literales. ¿Sale? Vamos a analizar, por ejemplo, 7xy cúbica. Factores literales X y Y. ¿Qué exponente hay acá? 3. ¿Qué exponente hay acá? Es 1. Recuerden que el exponente 1 no hay necesidad de escribirlo. Por lo tanto, el grado de este término algebraico sería grado 4. 9n. Factor literal n. ¿Qué exponente tiene? 1. Por lo tanto, grado 1. 2x cuarta y cúbica. ¿Sale? Factor literal X y Y. ¿Qué grado tiene? Grado 4 y grado 3. Por lo tanto, el grado es 7. ¿Ok? Vamos con el último ejemplo. M cuadrada, Y cuadrada. ¿Sale? ¿Qué grado tiene este término? Grado 2 y grado 2. Por lo tanto, el grado va a ser 4. Recordamos. Grado es la suma de los exponentes de los factores literales. Creo que el concepto está muy sencillo. Ok, siguiente idea de álgebra. Idea número 5. Lenguaje algebraico. ¿Sale? Lenguaje algebraico. Muchos de los problemas que vamos a resolver, van a ser problemas que van a estar en un lenguaje común, vamos a llamarle. Y este lenguaje común, pues lo vamos a tener que traducir a un lenguaje algebraico. ¿Sale? Lenguaje común y lenguaje algebraico. Lenguaje común, pues el que estamos utilizando, el lenguaje o el enunciado en forma verbal.
¿Sale? Y el lenguaje algebraico pues va a ser ya propiamente la expresión utilizando números y letras. Ok, vamos a ver algunos ejemplos. Voy a poner aquí una tablita y de este lado vamos a llamarle lenguaje común. Lenguaje común. Y de este lado le vamos a llamar lenguaje algebraico o expresión algebraica, como quieran ustedes. Expresión, voy a abreviar, perdón, algebraica. Vamos a empezar con el primer lenguaje común. El doble, lo escribo todo, de un número. El doble de un número. ¿Qué número? No me dicen qué número. Y recuerden que un número lo podemos representar con una letra. El doble de un número, entonces aquí el número puede ser X, por ejemplo. El doble de un número, ¿cuál sería? 2X. Oye, profe, ¿y no puede ser 2Y? Claro. Oye, ¿no podría ser 2Z? Claro. ¿Sale? El doble de un número, oye, ¿por qué le pusiste al número X? Porque es una cantidad que no conozco, que desconozco. Me dicen el doble de un número. Ese número puede ser cualquiera. Entonces, para representar ese número, pues voy a utilizar una letra, una literal, que era lo que mencionábamos hace ratito. Lenguaje común, el doble de un número. La expresión algebraica, ¿cuál sería? 2X, o bien puede ser 2Y, 2Z, 2W, como ustedes quieran. ¿Vale? Siguiente ejemplo. La diferencia de dos números. La diferencia, la resta, pues. Resta, diferencia, lo mismo. La diferencia, aquí está la resta. De dos números. X menos Y. ¿Sale? W menos Z. ¿Sale? Ahí está. La diferencia, la resta de dos números. Creo que está muy sencillo esto. ¿Sale? Vamos con otro ejemplo. La raíz cuadrada de un número. La raíz cuadrada de un número. La raíz cuadrada de un número. Ahí está. ¿Qué número? Cualquiera. La raíz cuadrada de un número. ¿Sale? Ok. Vamos con un ejemplo más. ¿Sale? El ejemplo que sigue. El triple del cubo. El triple del cubo de un número. El triple 3 veces del cubo de un número. El cubo potencia 3. Vean qué fácil. A ver, otra vez. El triple 3 veces del cubo de un número elevado al cubo. Oye, ¿no puede ser 3Y cúbica? Claro. Oye, ¿no puede ser 3A cúbica? Claro. ¿Sale? Ok. Vamos con otro ejemplo. Dice, el producto, está muy sencillo este, el producto de dos números. El producto de dos números. El producto, una multiplicación. Recuerden que, me faltó comentar que ya no vamos a utilizar el símbolo de la X para multiplicar. ¿Sale? Esto
No sé si lo mencioné aquí, sí, creo que sí lo mencioné arriba. Esto me indica una multiplicación. Este 3 y esta X están multiplicando. ¿Sale? Entonces, el producto de dos números, ahí está, dos números X y Y. No hay necesidad de que ponga yo aquí el puntito o que los ponga yo entre paréntesis para indicar que es una multiplicación. No es necesario ya. ¿Sale? Esto ya lo entendemos como una multiplicación. Esto para nosotros es una multiplicación. Esto para nosotros es una multiplicación. ¿Sale? Ok, vamos con otro caso muy parecido a este. El cociente de dos números. El cociente de dos números. Cociente, división de dos números. ¿Quién sabe qué números son? Ahí está el cociente de dos números. El cociente de dos números. El cociente de dos números. ¿Sale? Otro ejemplo. La mitad de un... Híjole, ya me equivoqué. De un número. La mitad de un número. ¿Qué número? X. ¿Cómo represento la mitad? Pues lo divido por 2. Oye, profe, ¿y esto no lo puedes escribir así? Claro, es lo mismo. Esta expresión y esta expresión son exactamente lo mismo. La mitad de un número. La mitad de un número. Como ustedes quieran, es exactamente lo mismo. Último ejemplo. Vamos con el último ejemplo. Bajamos aquí. El doble de un número. El doble de un número. El doble de un número disminuido en 5. El doble de un número. El doble de un número disminuido en 5. El doble de un número disminuido en 5. El doble de un número disminuido en 5. Creo que con esos ejemplos entendimos bien esto del lenguaje común al lenguaje algebraico. Ahora vamos a hacer lo contrario. Ahora vamos a analizar expresiones algebraicas y vamos a convertirlas a lenguaje común. Ok, vamos a marcar aquí. Ok, ahora voy a poner acá expresión algebraica. Expresión algebraica. ¿Sale? Y lenguaje común. Vamos a ver 2 o 3 ejemplos nada más. Por ejemplo, me dan esta expresión algebraica. ¿Qué me están diciendo? Pues con este 3, obviamente el 3 está multiplicando a la X. Me están diciendo 3 veces. ¿Sale? El triple. ¿El triple de quién? De X. ¿Quién es X? Un número. Entonces, esto sería el triple de un número. ¿Sale? Vamos con otra. A, B al cuadrado. ¿Sale? A y B al cuadrado. ¿Qué están haciendo A y B? Multiplicando. A lo mejor van a decir, profe, el producto de dos números. No, aguántame. Aquí hay algo muy interesante. Porque B está elevada al cuadrado. ¿Sale? Entonces, ¿cómo escribiríamos esto? Ok, yo creo que la manera sencilla sería, el producto es un producto claro. El producto, ¿sale?
Vamos a marcar la operación general primero, que es un producto. El producto de un número. ¿Qué número? A. Por el cuadrado. Por el cuadrado de otro. Ahí está. ¿Qué operación general tenemos acá? Un producto. Aquí está. Un número. A y el otro número está elevado al cuadrado. Por eso lo escribimos el producto de un número por el cuadrado de otro. Vamos, otro ejemplo más sencillo. ¿Qué operación abarca toda esa expresión? Una suma. Entonces, ¿cuál sería esto, la conversión de esta expresión en lenguaje algebraico o en expresión algebraica al lenguaje común? Pues la suma de dos números. Vamos con uno muy parecido y muy sencillo. ¿Cuál sería la traducción de eso? ¿Qué operación? Resta, diferencia. La diferencia de dos números. La diferencia de dos números. Aquí voy a poner una raya para separar. Otra raya. ¿Sale? Vamos con otro, a ver. ¿Qué tenemos ahí? Una suma. ¿De quién? De dos números. Pero esos números, ¿cómo están? Están elevados al cubo. Entonces, indudablemente que sería la suma. Eso es más que obvio. ¿La suma de quién? No puedo decir de dos números. Sería la suma de los cubos. La suma de los cubos de dos números. Puedo agregar la palabra respectivamente. Respectivamente. La suma de los cubos de dos números respectivamente, del cubo de X y del cubo de Y. ¿Sale? Ok, vamos con otro ejemplo. A ver, vamos este ejemplo. Ah, caray. Está interesante. Dos números que están sumando. La suma no es la operación que abarca toda. La operación que abarca todo es un producto. El 3 está multiplicando ¿a quién? A esa suma. Entonces iniciaríamos con el triple. ¿El triple de quién? De la suma. El triple de la suma de dos números. ¿Sale? Último ejemplo. Oye, profe, esta expresión no la podías escribir así. Claro, es lo mismo. Voy a poner una raya aquí para separar. ¿Sale? ¿Qué operación abarca todo? ¿Sale? Un tercio, la tercera parte. ¿De quién? De un número. Pero ese número, ¿cómo está? Al cuadrado. Entonces sería un tercio del cuadrado de un número. La tercera parte del cuadrado de un número. ¿Sale? Ok, con esto terminamos la primera parte de álgebra. Vamos a hacer unos ejercicios o van a resolver ustedes unos ejercicios.